Muy buenas, querida docente Rubiela Castillo. Mi grupo está conformado por mi persona, Isaac Barraza Mercado, Ana Cecilia Mercado Ramos y Jorge Silvera Polo. A continuación haremos la presentación de nuestro trabajo de diseño de instrumentos de evaluación y exposición. La influencia de la tecnología en los modos de aprender genera nuevos desafíos para la evaluación de aprendizajes. Se han puesto en práctica nuevas formas de evaluar y varios son los instrumentos que contribuyen para mejorar este proceso. Existe una gran variedad de estos instrumentos de evaluación en torno a modalidades virtuales, como lo son pruebas objetivas, proyectos, rúbricas, creación de mapas conceptuales, foros, portafolios, wikis, entre otros. Todo proceso de enseñanza y aprendizaje requiere un conjunto de estrategias y metodologías. Estas, a su vez, son de carácter un instrumento de evaluación. Por ejemplo, para calificar una exposición es necesario la elaboración de una rúbrica, la cual se define mediante unos criterios para evaluar. Estos criterios deben ser conocidos previamente por la persona a la que se va a evaluar. ¿Qué se evalúa? Entonces es allí donde viene la importancia de interesarse por los fundamentos pedagógicos, por las estrategias e instrumentos de evaluación de aprendizajes centradas en el alumno mediante el uso de las TICs. ¿Qué son las rúbricas? Bueno, las rúbricas es un instrumento que fomenta la credibilidad de evaluación. Esta se puede ver desde diferentes actores que participan durante este proceso de aprendizaje. Es por esto que el propósito de este ensayo es analizar la importancia de la aplicación de la rúbrica como una forma de evaluación de los conocimientos, habilidades y capacidades adquiridas y desarrolladas en las diferentes asignaturas virtuales. Entonces se define como rúbrica un cuadro o es un cuadro de doble entrada que se integra por tres elementos primordiales, el cual el primer aspecto primordial sería el indicador. Este tiene aspectos centrales, es de aquello que interesa lograr y valorar. Número 2. Niveles de logro, por ejemplo, excelente, muy bien, bien y regular. Como número 3 y final tenemos los descriptores de logro, que estas son las progresiones desde los niveles inferiores a los niveles superiores, o sea, lo contrario de nivel superior a nivel inferior. Continuando con la exposición de nuestro grupo sobre instrumentos de evaluación, tenemos una lista de cotejo. Una lista de cotejo es un cuadro de doble entrada en la cual se anota en la columna izquierda una lista de criterios, palabras, frases o oraciones que señalan con claridad las acciones, tareas, comportamientos, habilidades o actitudes que se desean evaluar en un proceso de aprendizaje. El docente con anticipación pues va a escoger los criterios con lo cual va a evaluar el proceso o la actividad o lo que él quiera evaluar en su momento. Lo va a hacer con anticipación y el mismo estudiante pues también lo va a conocer de antemano para saber qué se le está evaluando. Características se basan en el análisis de evidencias. Busca identificar si están presentes determinados elementos en una evidencia. Se avanzan en indicadores claros, sencillos, directos y observables. No requieren de mucho análisis ni de una interpretación profunda para verificar la presencia o ausencia de determinados elementos en una evidencia. Las ventajas son sencillas de realizar, son objetivas ya que está basado en observaciones, no en subjetividad del docente. Permite adaptar el proceso de enseñanza después de haberla aplicado. Le brinda información al docente para poder reforzar partes del curso que han quedado menos claras y adaptar estrategias de enseñanza para mejorar el aprendizaje. Su aplicación es clara y concreta y que le permiten al docente obtener información precisa. Provee un registro de ejecución del estudiante que facilita mostrar su progreso a través del tiempo en términos dicotómicos. Es de fácil manejo para el docente porque implica solo
marcar lo observado. Como ya podemos observar, este instrumento es muy fácil de elaborar y muy fácil también de aplicar, ya que está basado más que todo en la parte objetiva del criterio que el docente ya ha seleccionado con anticipación, ya ha creado, y solamente va a ir marcando lo que el mismo estudiante va alcanzando de acuerdo a ese criterio que él ya está colocado con anticipación. Por otro lado, tenemos un portafolio. Un portafolio es un archivo en el cual se integran trabajos y evidencias relevantes de las actividades de los alumnos, en el que incluyen también observaciones y retroalimentaciones que ayudan a superar las dificultades del aprendizaje. Es una colección de documentos de trabajo del estudiante que exhibe su esfuerzo, progreso y logro. Es una forma de evaluación que permite monitorear el proceso de aprendizaje por el profesor y por el mismo estudiante. Permite identificar los aprendizajes de conceptos, procedimientos y actitudes de los estudiantes. El portafolio no es más que la recopilación de todas las evidencias que se hacen en un periodo de tiempo determinado, donde el profesor pues va a ir analizando lo que el estudiante hizo, lo que el estudiante presentó, para saber qué ha alcanzado, qué le falta, en que le fue súper bien de acuerdo a esas actividades, a todo eso, todo lo que ha realizado en su proceso de aprendizaje. Las ventajas promueven la participación del estudiante al monitorear y evaluar su propio aprendizaje. El mismo estudiante es consciente de lo que se está evaluando, cómo lo están evaluando, y él pues va a autoevaluarse a sí mismo también, le va a permitir todas esas actividades que le está realizando. Propician que los estudiantes asuman la responsabilidad de sus aprendizajes. Provee la oportunidad de conocer actitudes de los mismos estudiantes, tipo de actitudes que ellos van a ir mostrando. Los profesores pueden examinar sus destrezas. Este instrumento le permite al mismo docente mejorar en su proceso de enseñanza. Provee la información valiosa sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se pueden adaptar a diversas necesidades, intereses y capacidades de cada estudiante. Promueven la autoevaluación y control de aprendizaje. Permiten seleccionar a alumnos hacia programas especiales. Permiten una visión más amplia y profunda de lo que el alumno escribe y puede hacer, o sabe y puede hacer, el saber hacer, el saber ser y el saber hacer dentro de su proceso de aprendizaje. Permiten tener una alternativa para dar calificaciones y exámenes estandarizados. Proveen una estructura de larga duración. Transfieren la responsabilidad de demostrar la comprensión de conceptos hacia el alumno. En cuanto a sus desventajas, exige que el profesor y el estudiante le dediquen mucho tiempo. Requiere refinamiento del proceso de evaluación. La posibilidad de generalizar los resultados es limitada. Son inapropiadas para medir el nivel de conocimiento, por el que conviene que se usen en combinada con otro tipo de instrumentos de evaluación. Puede prestarse a diversas prácticas deshonestas de los alumnos, copiar, plagio por elaborarse fuera del aula de clases. Quiere decir que esto no es totalmente preciso, la información o este tipo de instrumento. Por eso dice que es mejor combinarla con otro, donde el docente pueda ir evaluándolo directamente o de manera objetiva. Acá el estudiante puede, en esas actividades, pues, tener la facilidad de copiarse de un compañero, y que el profesor deberá inculcar en los estudiantes al utilizar este instrumento, que el estudiante sea consciente de lo que va a hacer, cómo lo va a hacer y de qué manera lo va a alcanzar. Muchas gracias. Veamos en el día de hoy qué es la comprensión lectora. La comprensión lectora se puede definir como la capacidad de construir, atribuir valores y reflexionar a partir del significado de lo que está leyendo el estudiante.
La comprensión lectora es una de las grandes metas a lograr en los alumnos de educación de la institución educativa Palmar de Carmel del área. Sin embargo, para llegar a esta comprensión, el alumno debe antes lograr la suficiente fluidez y velocidad lectora para mantener en la memoria de trabajo la cantidad de elementos necesarios para construir el sentido de la oración. Ahora pasemos a los instrumentos de evaluación del aprendizaje. Existen unas etapas básicas para diseñar estos instrumentos de evaluación. Dentro de esas etapas podemos mencionar 4, las cuales son reflexión, hacer la lista, agrupar, etiquetear y aplicar. Veamos entonces la rúbrica de nosotros que está basada en la comprensión lectora. Esta rúbrica tiene un nivel de desempeño y unas destrezas. En el nivel de desempeño podemos observar que encontramos el avanzado, que está calificado por un puntaje de 4, el estándar, que está calificado por un puntaje de 3, el requiere apoyo, que está calificado por un puntaje de 2, y el no conseguido, que está calificado por un puntaje de 1. Ahora veamos cuáles son esas destrezas que vamos a estar observando en esta rúbrica. En esta rúbrica, las destrezas son identificación de la clase y finalidad del texto. Aquí vamos a evidenciar si el estudiante es capaz de identificar la clase de texto, noticia, página web, receta, cartel, de un juego, etc. Y la finalidad para la cual se usa esto. Informar, dar instrucciones, aconsejar. Otra de las destrezas es determinación del tema del texto. Aquí el estudiante debe saber reconocer siempre de qué trata el texto y siempre identificar alguna de sus ideas principales. Ahora pasamos a la destreza identificación de la estructura del texto. El estudiante siempre debe reconocer las partes del texto y cómo se relaciona una con otra. Otro punto dentro de las destrezas está la inferencia entre datos e ideas del texto. Acá el estudiante debe ser capaz de percibir cómo se relacionan esas ideas o datos en el texto, identificando el orden de las acciones, emparejar las ideas con ilustraciones e instituir las conexiones entre sí. Y continuando con esta rúbrica, encontramos otra destreza que es la inferencia del significado de las palabras por el contexto. El estudiante acá se califica como que siempre es capaz de deducir qué significa una palabra o una expresión a partir de la información que da el texto. Veamos otra destreza que es la localización de la información explícita, donde el estudiante debe localizar fácilmente informaciones explícitas en el texto. ¿Qué, quién, dónde, cuándo, la cantidad, cómo? Y por último, veamos que la destreza, reflexión sobre contenido y forma del texto. Acá es cuando se le pide al estudiante o se califica si el estudiante es capaz de ir más allá de la comprensión literal del texto y percibir las características de su forma, reconocer el uso de tipos de letras diferentes, utilizar el texto como modelo para escribir otro semejante. Es cuando el estudiante ya presenta la capacidad para inventar o reinventar un nuevo texto. Y para finalizar, la evaluación de los aprendizajes es un proceso educativo esencial, tanto en la modalidad presencial como en la modalidad virtual, ya que mediante esto se pueden valorar los avances, así como los aspectos que son necesarios reforzar todo esto en los estudiantes, con la finalidad de mejorar de manera continua. Es una manera de entender cuáles son las falencias por las cuales tiene dificultades el estudiante